Yo soy Litza Mayorga y estoy agradecidísima de que el profe Charles y de que la red de derechos humanos estén haciendo este esfuerzo de poner en esta conversación para ustedes precisamente sobre la orientación al derecho. Vengo como una migrante más. Litza Mayorga es una colombiana que dentro de su propio país migró y luego decidió emigrar y ha vivido en varios países y por eso entiende la realidad del migrante. Hoy en día nosotros tenemos un Estado grandísimo, difícil de entender, lento también para los servicios, con muchas quejas, pero también un montón de compatriotas que amamos ese Estado colombiano cuando salimos y que no queremos dejar perder nuestra ciudadanía, que nos encanta llegar no solamente de vacaciones, sino cuidar nuestra tierra, cuidar nuestra familia en Colombia. Y eso nos une demasiado. Cuando el profe Charles nos estaba hablando de este gran proyecto que estamos empezando precisamente con esta conversación, le decía a Luis Fernando Celis y a Litza Mayorga, vengan, únanse porque acá tenemos que orientar a muchos migrantes y a muchos colombianos que desean migrar y contarles la realidad de lo que pasa allá. Y en esa misión no hay nada más francamente comprometida que esta persona que ustedes ven. Litza Mayorga quiere de verdad contarles que para migrar no es solamente empacar una maleta. Tenemos que salir adelante planeando esa migración y empieza por conocer nuestras leyes. El profe Charles les había contado un poco de cómo es que eran las bases constitucionales. Yo estudié ciencia política y economía en la Universidad de los Andes en Colombia ya hace un buen tiempo y con esas bases creo que eso ha sido una gran fortuna. Por eso creo que todos ustedes que están interesados en temas de derecho le llevan una gran ventaja a muchos colombianos cuando deciden planear la migración. Nosotros tenemos en la Constitución cosas muy fuertes y tenemos que saber contarlas. Miren, en la Constitución tenemos básicamente 5 artículos que todos nos debemos aprender. Empezando porque les voy a decir, la gran mayoría de ustedes ya los han escuchado en la clase anterior al profe Charles, pero yo me voy a permitir resumirles. Tenemos el primer artículo es el artículo 9 y yo lo quiero ligar en esta clase como el primero, pese a que el profe Charles ya les habló de otros más, pero el primero en cuanto a la estructura de la precisamente Cancillería, de la estructura que protege los derechos al migrante, de la estructura que permite que un colombiano cuando se mueve fuera del país también lleve su ciudadanía. Y es que cuando ustedes leen ese artículo 9 de que son las relaciones exteriores basadas en la soberanía nacional y el respeto del derecho internacional, nosotros nos damos cuenta que efectivamente la carta es muy bonita, nuestra carta constitucional tiene un mundo muy grande para nosotros poder seguir pensando y seguir trabajando incluso fuera del país. Nuestra carta tiene en ese artículo algo tan poderoso que es que nos demuestra que los límites de acción del Estado colombiano en otros países también pueden funcionar. También tenemos ese espacio, pero tenemos algo muy importante en ese artículo 9 que viene a mostrarnos que es que de todas maneras tenemos que conjugarnos con el derecho internacional. Ahí ya la Carta Constitucional dejó una base y nos manda a trabajar internacionalmente. En el artículo 96 de la Constitución recordamos la nacionalidad colombiana. Esa la llevamos. Si queremos renunciarla, la renunciamos. Hasta hace un tiempo muy corto, por ejemplo, para poder tener la ciudadanía alemana, el gobierno alemán exigía que renunciáramos a la ciudadanía colombiana. Hoy en día ya no. Pero es muy importante conocer que en términos de nacionalidad colombiana, ¿a dónde voy? Lo primero que tengo que preguntar es, ¿y puedo tener allá la doble nacionalidad? Es permitido, es algo muy básico. Es algo muy básico en esa planeación del migrante, porque cuando nosotros también recibimos extranjeros en el territorio colombiano, ellos también tienen unos derechos. Y si comparáramos los derechos que tienen los extranjeros con los derechos que tenemos nosotros los colombianos al emigrar, pues vamos a darnos cuenta de verdad cómo está la Constitución de Colombia. Y yo les puedo asegurar que cuando hacemos esas comparaciones nos sentimos con una Constitución muy fuerte, muy sólida, muy clara, muy bien hecha. Una constitución que permite además jugar con esa parte del derecho internacional que ya vamos a ver, porque los dos últimos artículos de la constitución política que son poderosísimos son el artículo 189 con el numeral 2 que se lo explicó en la clase anterior el profe Charles y el numeral 6. Ahí está la puerta de entrada a ese mundo internacional. Nuestro
presidente de la República, en cualquier gobierno, siempre tiene las funciones de ser ese eje mayor, esa potestad mayor, ese poder mayor de dirigir el servicio exterior, pero sobre todo las relaciones internacionales. En la cabeza de él, no solamente en la cabeza del canciller o el ministro o la ministra, está ese poder. Es en el presidente. El presidente es la función esencial, es el que tiene las relaciones internacionales y las tiene que gobernar. Si nosotros tenemos o no tenemos atención consular, eso lo hace la Cancillería, pero quien maneja las relaciones internacionales finalmente siempre es y será el presidente, según ese artículo 189 en el numeral 2 y 6. Y el último artículo que tenemos en la Constitución que nos permite entrar a ver entonces cómo es que trabaja esa Cancillería, cómo trabaja ese cuerpo internacional que tenemos en Colombia, es el artículo 224. Ese artículo 224 habla de los tratados internacionales, de cómo Colombia, cuando tiene un migrante, también lo manda protegido porque lo manda con tratados internacionales. Y esos tratados internacionales no los firma un cónsul. No, esos tratados internacionales los acuerda un presidente con un canciller y con un equipo de contraparte que puede ser de varios otros países o de otro país. Por eso en la estructura del derecho internacional, yo les quiero pedir a ustedes que consulten, lean y podamos hacer una reflexión más adelante sobre la Convención de Viena, pero la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, la que Colombia ratificó en la Ley 17 del 71. No se vayan a confundir con la Convención de Viena de Drogas, que es la del 1988. Estamos hablando de la Ley 17 del 71. Ya lleva bastante tiempo con nosotros, más de 50 años, y esa convención es muy importante para todos los países del mundo, porque ahí está la norma central, el acuerdo básico que permite precisamente que los consulados, que las misiones especiales y que las relaciones nos puedan llevar a una política migratoria, no solamente hecha en el país, sino hecha en conjunto con otros espacios mundiales. Obviamente, cada país maneja su política migratoria, pero nosotros, todos los países, tenemos espacios hemisféricos. Tenemos en Occidente, en la Unión Europea, tenemos en Asia, tenemos otros espacios donde hacemos ejercicios también de política de migración. Por eso la política migratoria no basta con aprenderla solo desde el espacio colombiano. Cada vez que un migrante sale, tiene que enterarse si ese país tiene política migratoria, cuáles son sus reglas, cómo está con la Convención de Viena sobre esas relaciones consulares. ¿La ejerce, no la ejerce? ¿Está incluido? ¿La tiene acatada? ¿No la tiene acatada? ¿Qué es lo que tiene? Porque esa Convención de Viena finalmente es la que regula las funciones consulares de todos los países del mundo. Le dice muy clarito qué es lo que tiene que hacer. Les doy un ejemplo. Esa Convención de Viena dice que los consulados de todos los países del mundo tienen que dar atención humanitaria a quienes estén privados de libertad. Eso no es algo que pueda elegir ningún país. Eso nos lo dicta una convención en el derecho internacional y es muy importante que todos lo sepamos. Así como ese ejemplo, hay otros temas que yo creo que es muy importante profundizar para aprender cómo manejar la Convención de Viena. La Convención de Viena con seguridad la vamos a ver en otro capítulo. Pero les quiero dar a ustedes los tres puntos fundamentales: las funciones consulares, el alcance de la protección consular, hasta dónde llega. Es que le toca darme pensión al consulado y no, el consulado no le toca hacer eso, pero tiene unos procesos el Estado colombiano porque usted no deja de ser ciudadano y en cuanto a pensiones, usted puede hacerlo canalizado. Y el último tema que yo le quiero resaltar a la convención, sin ser los tres únicos, sino para dejarles aquí una breboca y que nos animemos a estudiar esa convención más adelante, son los límites frente a la soberanía de ese Estado que nos recibe el Estado receptor de la migración. Realmente, todo lo que un consulado puede y no puede hacer está primero en un decreto colombiano, sí, pero está aquí primero que todo en la Convención de Viena. Entonces, para entender qué hace un consulado, por eso es muy importante que le hagamos un espacio reflexivo, analítico a esa Convención de Viena y que no nos vayamos a equivocar con la Convención de Viena de las drogas o que se llaman similar. Vuelvo y aclaro. Porque es que la Cancillería, queridos amigos, en todo este proceso, nosotros nos hemos dado cuenta como migrantes cuando hemos salido afuera y hemos tenido que enfrentar procesos, haga de cuenta, un divorcio en el exterior, una pensión de alimentos en el exterior, seguridad social en el exterior.
todos esos temas, nosotros como colombianos, ya viviendo afuera, nosotros tenemos una realidad que es la que tiene el país receptor, el país donde vivimos, en la nueva residencia, y tenemos que manejar también nuestros compromisos con lo que dejamos atrás, con esa nacionalidad colombiana y esas reglas colombianas. Entonces es muy importante darnos cuenta que para que eso nos funcione a cualquier migrante, llámese un estudiante que migró por 2 años, llámese una mujer que migró desde Pereira, tuvo que dejar sus hijos allá en Colombia y tiene que venir acá a trabajar porque no tenía oportunidades de empleo. Sea el caso que sea, es muy importante que las personas alisten la maleta, pero alisten primero que todo la planeación migratoria. Yo hago mucho énfasis en eso porque para mí el Estado tiene que estar cerca a la gente. El Estado tiene que caber en la mano de un migrante. ¿Qué tiene un migrante? El migrante no migra con los libros, es lo primero que le toca dejar por el peso, porque las maletas no le caben para pagar cuántas maletas. El migrante tiene que migrar con un celular en la mano. Ese celular, en ese celular es en donde nos tiene que caber todo esto que estamos hablando. Toda esta asistencia al migrante tiene que estar demasiado cerca y el migrante tiene que entenderla con facilidad. Migrante que no entiende, que no ha tenido la oportunidad, porque ustedes son unos afortunados de tener la oportunidad de estar acá en esta clase, de poder haber tenido tantas clases en la Academia de Derecho del profe Charles, Derecho para Todos, pues realmente este beneficio que ustedes tienen en la vida, esta oportunidad que tienen en la vida, el privilegio que tienen en la vida, no lo tiene la gran mayoría de nuestros migrantes. Mire, en la Dana fue una tragedia ambiental que ocurrió en Valencia, España, en el año 2024, 2025. Ya estoy perdida en fechas, pero hace muy pocos meses. La Dana se llevó muchas vidas, tragedias enormes en Valencia y el Estado español, como reacción humanitaria inmediata, pues fue empezar a hacer un censo para ver cómo era el censo de damnificados, que encontró que la población colombiana era muy alta la que vivía allí, pero hay población colombiana que nos damos cuenta en ese censo que tiene una situación de emergencia social en Colombia y siguió emigrando con esa misma situación a España, personas que adultas que no completaron su ciclo básico de secundaria ni de media, personas que no completaron la primaria, encontramos analfabetismo. Entonces, ustedes tienen un privilegio de aprender eso, pero sobre todo tienen también una corresponsabilidad con muchos colombianos, es que lo aprendan a explicar, les aprendan en estas bases que les estamos dando, las aprendan, pero para explicarlas bien, para poderlas compartir, para poder entender que la migración no es un delito. La migración no es un delito. Todos tenemos derechos cuando migramos, nos los llevamos y tenemos que hacerlos proteger. En cuanto a cómo funcionan ya dentro de la estructura de la Cancillería, es muy interesante porque la Cancillería no tiene leyes, sino decretos que ustedes como abogados paralegales y están de otras partes del mundo, como personas que están en el mundo del derecho, saben muy bien la diferencia entre una ley y un decreto. Esos decretos que ha tenido la Cancillería, pues que básicamente vienen del año los últimos y los que se han reformado desde el año 2015, el decreto 1067, que es un decreto, es el decreto único reglamentario del sector administrativo de relaciones exteriores. Y ese tiene todas las funciones del servicio exterior, el régimen de misiones diplomáticas, los consulares, las competencias administrativas, pero sobre todo tenemos otros dos que yo quiero resaltar aquí, que son el decreto 869 del 2016, que modificó la estructura de relaciones exteriores, ¿cierto? Y tenemos otro último y muy reciente, que es el decreto 1081 del 2025 que creó un nuevo viceministerio. Y ese viceministerio, ahora les voy a explicar, porque ese viceministerio es muy clave en la estructura y es lo que ustedes, como personas amantes del derecho, les va a dar el uso y el gusto de poder entender cómo y por dónde van a encontrar las noticias, las actualizaciones y los temas que van a quedar en sus manos para un migrante, porque ese es el viceministerio que vamos a llamar rápidamente de la migración. Es un viceministerio nuevo, sí se necesitaba, pero vamos a analizarlo ahora en un momentico. Entonces, ese decreto 869, vuelvo y retomo el decreto 869 del 2016, pues básicamente modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese año y empieza a escribir muy claramente cómo se organizó la Cancillería, qué dependencias existían, dónde están las oficinas, qué hace y qué no hace cada dirección, etcétera. Pero como les digo, en los últimos años
los últimos 2 años, ha habido decretos que han reorganizado, reformulado este decreto. Entonces, hay que tener muy en cuenta para ver qué artículos se actualizan y cómo está esto. Pero en síntesis, toda esta estructura que tenemos en derecho internacional, que tenemos en capacidad institucional en Colombia, nosotros tenemos que recordar, hacernos una pregunta muy reflexiva. A ver, pero ¿cuál es el marco migratorio colombiano? Nosotros, ¿en qué momento el marco migratorio colombiano entra a jugar en esa estructura y por qué es importante también, así como la Convención de Viena, entender el marco migratorio? Porque eso va a darnos luces a todos nosotros de si la estructura es funcional, si la estructura necesita reformas, si la estructura sirve para las condiciones actuales de los migrantes actuales. Ese marco migratorio colombiano está en una ley muy importante que todos nos vamos a aprender. Es la ley 2136 del 2021. Usted me va a decir, pero es reciente, antes había, no había. Bueno, sí, antes hubo un COMPES en el año 2009, era el COMPES 3603. Ustedes saben que los COMPES son los documentos de política económica y social que tiene el Departamento Nacional de Planeación. Ustedes entran al Departamento Nacional de Planeación, ponen SISCOMPES, que es el sistema de donde están todos los COMPES históricamente, y ustedes ponen ahí la palabra migratorio o política migratoria y ahí les sale lo que hay. Antes, sí, antes hubo un documento de política pública, pero no fue ley, no fue ley. Entonces se dice que realmente el marco migratorio empezó pues, de manera muy reciente en Colombia, aunque todos sabemos que en Colombia internamente hemos recibido también inmigrantes. Que no se nos olvide que la palabra del que estamos hablando en el marco migratorio también envuelve los que inmigran y los que emigran. Nosotros los que vivimos en el exterior somos los emigrantes. Y acá es muy importante porque esta política integral migratoria del Estado colombiano básicamente es una norma que no solamente a ustedes se les va a convertir en imprescindible, sino que es una norma que aún sigue muy pendiente de ejecutarse en muchas partes de su contenido, a tal punto que hay gente que dice, no falta la ley, falta la ejecución y el cumplimiento de la norma. En esa ley que tenemos, reconocemos a los colombianos en el exterior y nos vamos a fijar únicamente los colombianos que estamos en el exterior. ¿Qué es lo que tiene esa ley? Esa ley habla de derechos, habla de retorno, habla de vinculación. Lo que pasa es que esa ley, pese a que crea espacios y mesas, no crea una estructura institucional fuerte. Esa ley nos deja un montón de obligaciones y tareas, pero no le pone el presupuesto, pero no le pone un aparato institucional robusto, pero no hizo la operación en reglamentos para lo que tiene. Entonces hay mucha tarea pendiente. La principal tarea que tenemos para llegar a hacer todos los colombianos este 2026, que hay cambio de gobierno, que cambia el gobierno nacional, la presidencia y que cambia el Congreso, es ponernos a trabajar en las reformas que hay que hacerle a la política integral migratoria y en las mejoras que hay que hacerle al aparato institucional para entender cómo funcionan y cuál es el aparato institucional que nos debe dar un mejor servicio y coberturas. Nosotros como migrantes no podemos pretender que con las mismas instituciones los problemas de hoy en día van a solucionarse. Y no podemos pretender sacar conclusiones cuando no tenemos datos. Los datos son demasiado importantes. Entonces la ley 2136 del 2021 reconoce a la diáspora, pero, ojo a esto, no la gobierna. No gobierna esa diáspora. Esa diáspora no está gobernada por esa ley y no debe ser así. Hay muchos espacios que aún falta perfeccionar y en los que esperamos que este nuevo Congreso, ¿por qué no?, llegue precisamente a trabajar en esa ley, que sea su prioridad. Es mi prioridad hoy en día. Yo quiero invitar al profe Charles a que también podamos explicar conjuntamente por qué también va a ser una prioridad con él. Quiero invitar a Luis Fernando Celis que también explique con casos reales, con temas muy reales que tiene en España. Él nos acompaña desde Barcelona, España, porque es tan importante que también esa ley se desarrolle en Colombia y por qué los acuerdos que hay que hacer bilaterales, en el caso del que está en España, urgen, se necesitan para que haya una política integral migratoria realmente en la práctica, no en el aparato institucional, no en las paredes con los cargos de un nuevo viceministerio, sino en la práctica. Entonces, esa política integral migratoria tiene un enfoque más declarativo que operativo, ¿sí? Ustedes saben la diferencia entre lo que es un enfoque declarativo y un enfoque operativo. Se podrán imaginar todo lo que nos falta.
eso nos falta muchísima trabajo porque tiene una poca capacidad vinculante actualmente esa ley. Entonces, la distancia entre la política escrita y la capacidad real del Estado es un tema que aquí con ese ejemplo de esa ley, a ustedes puede dar muchos ejercicios teóricos y pragmáticos igualmente. Ya entrando en materia de cómo atender la Cancillería a través de misiones, a través de consulados y embajadas, los temas de un migrante colombiano en el exterior, nosotros anoten esta ley. Esta ley la vamos a tener que manejar muy bien, además de la anterior, que les dije que mucha atención con esa ley anterior, que esta nueva ley es la ley 1465 del 2021. Esta ley, la verdad es que tiene el Sistema Nacional de Migraciones. Esa ley 1465 del 2011 es muy importante porque fue una ley que le dijeron a la diáspora. En ese reconocimiento de la diáspora, nosotros encontramos que el Estado se estaba dando cuenta que sus connacionales, sus ciudadanos, estaban migrando. Y esto, la verdad, empezó a cambiar mucho la forma de hacer políticas públicas y programas públicos en Colombia hacia esa década. Veníamos de una década muy fuerte. Recuerden que veníamos Colombia con una violencia pues exponencial. La gente migraba buscando asilo, buscando refugio. Pues venía de una ola de violencia tan fuerte, pero no tenía unas políticas migratorias más allá del asilo o del refugio. Entonces, ya con una comunidad cada vez más grande en el exterior, era inevitable que surgiera un sistema nacional de migraciones en el año 2011. Pero, ¿qué pasó con ese espacio de esa ley? Le faltó articulación institucional y le faltó que efectivamente en lo que hay que hacer después con una ley, que es la operatividad, los derechos fueran exigibles afuera, de manera expedita, me estoy refiriendo. Entonces, hay mucha coordinación en el papel en ese sistema de migración, pero poca responsabilidad efectiva. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que hay unos límites claves en la estructura de la Cancillería en donde el Estado no puede hacer nada, donde el Estado definitivamente tiene que reformarse, modernizarse para poder ser un Estado que ejerza el principio de soberanía que vimos en la Carta Constitucional, ¿cierto? Y ser un Estado que dialogue con otros estados receptores del colombiano migrante. No podemos hacer las leyes solo para Colombia en migración. No, las leyes tienen que estar hechas para que el migrante se las lleve puestas a ese nuevo estado receptor y en ese estado receptor le reconozcan, sí, con Colombia tenemos firmados tales acuerdos, sí, con Colombia tenemos este es el proceso para hacer este tipo de temas. Entonces, realmente, imagínense cuántos países hay en el mundo y cuánta tarea tenemos pendiente. Esto es un trabajo que no solamente puede hacer en la rama ejecutiva, este trabajo lo necesita aprender a hacer mucho mejor la rama legislativa que va a elegir senadores y representantes de la Cámara por colombianos en el exterior. Una sola curul, tienen más de 5,5 millones de colombianos en el exterior, tienen una sola curul y en la Cámara habían dos, se perdió una. Después hablamos de esa historia, pero tenemos que ser muy claros. Todo esto es muy bonito, pero si con tantos años no lo ha resuelto el aparato institucional en la rama ejecutiva, quiere decir que se necesita de verdad un equipo muy fuerte para trabajar desde la rama legislativa todos estos temas, porque volvemos al punto, el principio de soberanía existe, pero tenemos que cuidarlo porque es derivado del derecho internacional público. Entonces, no podemos pretender que sea solo la Cancillería, que sea solo el Departamento Nacional de Planeación, que sea solo la Presidencia de la República los ejes rectores de este tema, porque no ha salido bien, porque se necesita más equipo, porque se necesita ver desde otras aristas cómo mejorar la atención de los colombianos en el exterior y cómo llevar unas prioridades básicas para que la gente tenga menos filas, menos esperas, para que la gente pueda acceder a tiempo a sus derechos, no cuando le toque y quién sabe a través de una mafia de citas como las que hemos escuchado por la prensa, que existen mafias de citas para sacar un pasaporte. Y es que no es solamente el hecho de un pasaporte tenerlo en papel, es que un pasaporte a muchos migrantes en el exterior nos da el derecho de poder firmar un contrato laboral. Si no tenemos un pasaporte porque el Estado colombiano no es eficiente, no tiene la operación consular, no tiene los servicios a tiempo, nosotros también estamos afectándonos social, económicamente y en bienestar en el exterior por no tener un pasaporte colombiano, así de sencillo. Entonces, los límites
para Colombia, porque Colombia no puede intervenir en juicios de otros países, ni entrar a liberar privados de libertad en otros países que son colombianos, porque el Estado colombiano no puede imponer los derechos laborales en otros países a sus connacionales. Pues porque la soberanía no se terceriza por nacionalidad. Nosotros no podemos pretender que nuestra nacionalidad colombiana otro nos la va a tomar y manejar. Cada nacionalidad tiene que tener un marco regulatorio que lo proteja y que lo lleve. Si el que migra aprende esto, le va mucho mejor y en menos problemas se mete en otro país cuando llega. Si el que migra aprende eso desde Colombia cuando llega, vea, ya lleva una gran ventaja sobre muchos otros migrantes de otros países. Nosotros, al entender nuestras leyes colombianas, vamos a entender más fácil las leyes de otros países. Y a eso hay que apuntarle con esta academia migratoria, que entendamos no solamente qué hay, cómo usarlo, sino que entendamos el beneficio de poder aprender un marco regulatorio para vivir mejor en otros países. Yo quisiera que realmente la calidad de vida no entendamos que no depende solo del Estado, depende también de una relación y de una responsabilidad individual que debemos tener.